Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el seminario virtual Principales ajustes en la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 2023 Empresas. Seminario a cargo del doctor Fernando Efio Pereda, actual director de la revista Actualidad Empresarial. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración a favor de nuestros asociados clientes del Club de Contadores. Doctor Fernando, muy buenas noches. Adelante, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con el seminario que nos convoca para el día de hoy. Listo, Edu, muchas gracias por la invitación y la presentación. Muy buenas tardes con todos nuevamente. Mi nombre es Fernando Efio. Yo voy a tener el gusto de compartir con ustedes algunos comentarios, algunas ideas, algunos procesos vinculados con lo que se viene, la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Entonces vamos a estar hasta las 10 de la noche desarrollando todos los temas que sean necesarios y convenientes para poder cumplir con esta importante obligación. De más está decir a todos los participantes que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, no tengan ninguna limitación en poder hacerla. Pueden utilizar la opción del chat o también pueden utilizar el micro, pueden hacer sus preguntas a través del audio y yo les voy a repetir, estaría encantado de poder responderles. Finalmente, eso enriquece un poco el evento. Sin más tiempo que perder, vamos a iniciar. A ver, señores, el curso lo hemos dividido en dos partes importantes. Primero, vamos a conversar un poco acerca del impuesto a la renta, todos los aspectos que involucran la determinación de este impuesto para el año 2023. Y luego, como segunda parte, nos vamos a enfocar ya en la propia declaración jurada anual, qué es lo que tiene, qué información contiene, cuáles son las principales casillas, la información complementaria, entre otros aspectos. Pues eso va a ser nuestra estructura y bueno, espero que podamos comprendernos en estas horas que nos toca estar juntos. Bueno, vamos a empezar, como le hemos dicho, con respecto del impuesto a la renta. ¿Qué rentas grava el impuesto a la renta? ¿Qué grava el impuesto a la renta? Creo que del nombre ya sabemos que el impuesto a la renta grava rentas, ¿no? Y esto lo podemos encontrar de forma directa en el artículo 1 de la ley de este impuesto. Si revisamos ese artículo 1, vamos a encontrar que el impuesto a la renta grava, uno, las rentas que provengan del capital, o sea, rentas de primera y segunda categoría. El impuesto a la renta también grava las rentas de trabajo, cuarta y quinta categoría. E igualmente grava la aplicación conjunta del factor capital y del factor trabajo. Eso constituye la renta empresarial, entendiéndose, dice la ley, como tales rentas aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. O sea, cuando uno tiene un negocio, ese negocio me genera ingresos periódicos, ¿no? Producto de la actividad. Si es una empresa que se dedica al mantenimiento de vehículos, bueno, esa es la fuente, ¿no? La fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Pero el impuesto a la renta también grava las ganancias de capital. Cuando vendemos un activo fijo, esa ganancia, esa renta que se obtiene está grabada con el impuesto a la renta. E igualmente, hay un concepto muy importante que se denomina otros ingresos que provengan de terceros. O sea, cuando una empresa obtiene algún ingreso que provenga de un tercero, eso también se grava con el impuesto a la renta. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo, las donaciones que recibe una empresa. Esas donaciones también están grabadas con el impuesto a la renta en cabeza de la empresa. Un regalo, un premio que obtenga la empresa, también se grabará con este impuesto. Y finalmente, el impuesto a la renta en cabeza de empresas también grava las rentas imputadas, que son aquellas rentas que no están en la contabilidad, pero que para la ley de este impuesto constituyen rentas que deben gravarse.
Por ejemplo, los famosos intereses presuntos. Cuando una empresa le presta dinero a su accionista y no le cobra intereses por esa cesión, la empresa debe determinar intereses presuntos y agregar en su declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Para qué? Para que pague impuesto a la renta. La empresa debió haber calculado, debió haberle cobrado intereses a su accionista. Si no lo hizo, hay una especie de castigo, ¿no? Los intereses presuntos. Entonces, fíjense todos los aspectos que graba, todas las rentas que graba este impuesto. Si queremos graficar estas rentas, podríamos decir lo siguiente: que todo lo que está dentro del recuadro son conceptos grabados. Todo lo que está dentro del recuadro son rentas que se graban con el impuesto. Ahí tenemos, en primer lugar, a la aplicación conjunta de los factores capital y trabajo. Tenemos, en segundo lugar, a las ganancias de capital. En tercer lugar, los otros ingresos que provengan de terceros, ya les mencioné, las donaciones, por ejemplo, y las rentas imputadas, los famosos intereses presuntos. Todo lo que esté fuera de este recuadro no se va a gravar con el impuesto a la renta. Repito, todo ingreso que esté fuera de este recuadro, que esté alrededor de ese recuadro, no va a estar grabado con el impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, esto es nuestro panorama. Lo que está dentro del recuadro está grabado con el impuesto a la renta de tercera categoría. Lo que esté fuera, no. Algunos dirán, pero ¿qué conceptos están fuera del impuesto a la renta? Hay varios, hay varios. La propia ley contiene algunas exoneraciones, contiene algunas inafectaciones, pero también hay diversos supuestos en los cuales estamos ante ingresos que están fuera del ámbito de aplicación de la ley. Para los que nunca han escuchado hablar de ese concepto, el ámbito de aplicación del impuesto a la renta es aquellos conceptos que están grabados con el impuesto. Es decir, todo lo que está dentro del recuadro. Ese es el ámbito de aplicación. Entonces, si vemos este cuadro, vamos a pensar que todos los ingresos que obtiene una empresa producto de su actividad económica se graban con el impuesto a la renta. Si esta empresa vende un activo fijo, ese ingreso que obtenga va a estar grabado con el impuesto a la renta. Si esta empresa obtiene un premio o recibe una donación o un regalo, como ustedes quieran verlo, de un tercero, ese concepto constituirá un ingreso que también estará grabado con el impuesto a la renta. Y finalmente, si esta empresa prestó dinero sin cobrar intereses, va a generar un interés presunto que estaría grabado, ¿no? Si le hubiera prestado un tercero, obviamente que a ese tercero le hubiera cobrado, ¿no? Entonces, ¿por qué al accionista no le cobra? Pues hay discriminación. ¿Okay? Entonces, la ley del impuesto a la renta sanciona a esa empresa, graba con el impuesto a la renta. Entonces, todo lo que esté fuera no se graba. En principio, la ley del impuesto a la renta establece algunos conceptos que no se graban, ¿no? Por ejemplo, los dividendos. Si una persona jurídica tiene inversiones en el capital de otra y esa otra distribuye dividendos, los dividendos que percibe la empresa que les comento serán contablemente un ingreso, pero para efectos del impuesto a la renta ese ingreso no estaría grabado con el impuesto. Siendo así, ese impuesto, ese ingreso por dividendos, que se va a contabilizar en la cuenta 77 con abono a la cuenta 10 si se recibe en efectivo, eh, va a afectar el estado de resultados. Ustedes lo saben, ustedes como contadores saben que va a afectar el estado de resultados. Es un ingreso. En la cuenta 77 hay un código específico para los dividendos. Sin embargo, el artículo 24b de la ley del impuesto a la renta que lo tienen en pantalla, por aquí, señala de manera clara que no se grava con el impuesto a la renta. Y eso va a significar que cuando ustedes llenen su declaración jurada anual, entre otra información, van a consignar su estado de resultados. Y ese estado de resultados va a tener una utilidad. Pero esa utilidad va a contener, entre otras, el ingreso por el dividendo, por los dividendos.
Pero como no se graba, entonces vamos a tener que ir a la casilla 105, deducciones, para determinar la renta neta, y quitamos ese ingreso para que no pague. ¿Se dan cuenta cómo es que ajustamos, no? Luego, otro concepto que financieramente es un ingreso, que contablemente es un ingreso, sin embargo, no se grava con el impuesto a la renta, son las indemnizaciones destinadas a reponer total o parcialmente un bien del activo de la empresa en la parte en que excedan el costo computable, salvo que se cumplan las condiciones para alcanzar la inafectación total de esos importes. Me explico un poquito. Si una empresa tiene un bien, un activo fijo que está asegurado, vamos a suponer que el valor del activo en libros vale 100, ¿ok? Sin embargo, yo le he asegurado por un valor de 120. Eso significa que en caso le suceda algo a ese activo, la compañía de seguros me va a indemnizar con 120. Entonces, ocurre el siniestro, pierdo el activo y la compañía de seguros me indemniza por 120. Yo ahí estoy obteniendo una ganancia. Esa ganancia de 20 estaría agravada inicialmente con el impuesto a la renta. Sin embargo, si yo cumplo con algunas reglas para reponer ese activo, para comprarlo, para renovarlo, entonces esa ganancia de 20 tampoco estaría agravada con el impuesto a la renta. O sea, en la contabilidad los 120 van a aparecer como ingresos. Los 100 del costo del activo va a aparecer como gasto. ¿Ok? Y siendo así, en el estado de resultados, la utilidad se va a inflar en 20, ¿no? Se va a ver reflejada en 20, un 20 más por la indemnización que recibo. Esos 20 inicialmente estarían grabados con el impuesto a la renta, pero si mi empresa repone el activo dentro de un plazo, esos 20 tampoco se grabarían con el impuesto a la renta, lo que significa que tendría que ir nuevamente a la casilla 105 y deducir ese ingreso, esos 20 de ganancia que obtuve. En el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto a la renta, hay algunos conceptos que tampoco, según la ley, se graban con el impuesto a la renta. En el artículo 18 vamos a encontrar algunas rentas inafectas y en el artículo 19 algunas rentas exoneradas. Son poquísimas, pero bueno, están ahí. Entonces ya tenemos, miren, 4 ejemplos de rentas que no se graban con el impuesto. Pero hay más, pero hay más. La mayor parte del ingreso que perciba, que obtenga una empresa, se graban con el impuesto a la renta. Pero hay un grupo minúsculo de empresas, perdón, de ingresos que no van a estar grabados. Y la intención mía es por lo menos hacerles referencia a esos ingresos, ¿no? Para que cuando tengan la oportunidad de presentar su declaración jurada anual, sepan con exactitud que no deben grabarlo y por lo tanto los deduzcan de su renta neta. Bueno, amnistías tributarias. ¿Me pueden generar ingresos? Contables, claro, ¿no? Imagínense que ustedes le deben a la municipalidad de X 100.000 soles, ¿no? Por multas, por intereses, por tributos, entre otros conceptos. Le deben. Ahí están. En su contabilidad va a aparecer un pasivo, una deuda en la cuenta 40 por esos tributos. El 31 de diciembre, la municipalidad emite una ordenanza estableciendo una amnistía tributaria, con lo cual perdonan el 90% de la deuda si es que la empresa paga el 10% restante hasta determinada fecha. Entonces, siendo así, la empresa se acoge el beneficio, paga solamente el 10% de la deuda y el resto le perdonan, se condona. Es una amnistía tributaria. En mi contabilidad, en la contabilidad de la empresa, tendría que reflejarse la cancelación de la deuda total, aun cuando yo hubiera desembolsado solamente una mínima parte. Y la diferencia será un ingreso, pues. Si ustedes quieren reflejar, quieren más o menos saber cuál es ese asiento, este sería así. Cargamos a la cuenta 40 por los 100, abonamos a la cuenta 77, o 75, perdón, por 90 y abonamos a la cuenta 10 por los 10 soles que estamos pagando. Entonces, fíjense cómo estamos cancelando una deuda y estamos reconociendo un ingreso por el perdón que nos dieron.
Y ese ingreso va a afectar el estado de resultados. Va a inflar, va a elevar mi utilidad. ¿Ok? Hasta ahí todo perfecto en la contabilidad. Pero cuando corresponda presentar mi declaración jurada anual, yo tengo que saber que ese ingreso por la condonación no se grava con el impuesto a la renta. No se grava. Precisamente ¿por qué? Algunos dirán, pero si es un ingreso, ¿por qué se graba? ¿Por qué no se grabaría? Porque este ingreso que se obtiene, producto de la condonación de la deuda, está fuera del campo de aplicación de la ley. Ese regalo que le hacen a la empresa es un regalo que proviene del Estado y como tal, ese ingreso no se grava, está fuera del campo de aplicación. Ese ingreso, esa condonación que obtuvo la empresa, no está dentro del primer recuadro que mostramos. O sea, no forma parte, no se origina por la aplicación conjunta de los factores capital y trabajo. Tampoco es una ganancia de capital. Menos aún, es un ingreso que proviene de terceros. Es un ingreso que proviene del Estado, pero no proviene de terceros, ¿no? Cuando hablamos de terceros, estamos hablando de particulares en general, no del Estado. Ni tampoco es una renta imputada. Por eso, al no encuadrar dentro de ninguno de los conceptos grabados, estas amnistías tributarias, el perdón tributario que le dan al contribuyente, la condonación de la deuda, al no encuadrar dentro de alguno de los conceptos grabados, pues no se graba, pues está fuera. Por lo tanto, cuando presente mi declaración jurada anual, yo tengo que retirar ese importe deduciéndolo en la casilla 105. Al hacer esta deducción, yo corrijo mi utilidad, ¿no? Para efectos del cálculo del impuesto a la renta. Y con eso pago menos. Pago el impuesto a la renta que efectivamente debería pagar, no considerando los ingresos que no se graban. Perfecto, es un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? Porque ya en los años anteriores hemos tenido, ha habido normatividad que le han dado subsidios, le han dado amnistías tributarias a las empresas. Y ustedes deben saber muy bien que esos conceptos, esos ingresos que en la contabilidad están como tales, pues no se van a gravar con el impuesto a la renta. En las empresas que están ubicadas en la Amazonía, ustedes saben muy bien que existe una ley que establece un tratamiento especial, un tratamiento tributario especial para las empresas ubicadas en esa zona. Dentro de los beneficios, vamos a encontrar este de aquí, crédito fiscal especial en la Amazonía. ¿En qué consiste el beneficio? Yo les voy a hacer un resumen muy, muy breve acerca del mismo. Cuando una empresa ubicada en la Amazonía vende bienes o presta servicios respecto de los cuales se van a consumir en la zona de la Amazonía, esa venta o esa prestación de servicios está exonerada con el IGB. Eso es lo que establece la ley. Sin embargo, si vendiera bienes que van a ser consumidos fuera de la zona de Amazonía, la venta de esos bienes se va a gravar con el IGB, no va a gozar de la exoneración, porque la condición para gozar de la exoneración es que los bienes se consuman en la zona de Amazonía. Si yo le vendo a una empresa de Lima y le traslado igualmente los bienes ubicados en la Amazonía, entonces obviamente no voy a cumplir con esa condición, por lo tanto voy a tener que grabar con el IGB. Sin embargo, en ese caso, la ley me da una ayuda, me da un beneficio que es el crédito fiscal especial. Me dice, si tú has vendido 100, ¿no? Has vendido 100 por operaciones grabadas con el IGB, y tus compras, tu crédito fiscal es 60, se me ocurre. Entonces, yo como Estado te regalo un crédito adicional, un crédito fiscal especial. ¿De cuánto? De 30. Entonces, mi crédito fiscal ya no va a ser 60, va a ser 60 más 30, 90. Con lo que yo pagaría, yo regularizaría el IGB solamente por 10, ¿no? Si no tuviera este beneficio, yo pagaría 40. 100 de ventas menos 60 de crédito fiscal, total 40. Entonces, fíjense cómo este crédito fiscal me ayuda a pagar una deuda, pero menos de lo que debería pagar.
Y eso va a significar que financieramente, que en la contabilidad aparezca un ingreso. Cuando yo tenga que pagar el IGB, digamos, vamos a suponer que el IGB que sea 40, el impuesto que debo regularizar, yo tendré que cargar a la cuenta de pasivo por 40, pero tendré que abonar a la cuenta 10 solamente por los 10 que estoy pagando. Y la diferencia que me estoy ahorrando, eso sería un ingreso para mí, los 30. Y eso va a significar que va a afectar mi estado de resultados, mi estado de ganancias y pérdidas. Va a aumentar mi utilidad. Pero como estamos diciendo, ese ingreso por el crédito fiscal especial no se va a gravar con el impuesto a la renta. Por lo tanto, también tendría que ir a la casilla 105 y deducirlo. Si no hago esto, estaría pagando más impuesto a la renta del que me correspondería. Entonces, fíjense cómo es que funciona el impuesto, ¿no? Pero hay más ejemplos de conceptos que no están grabados con el impuesto a la renta. De repente por ahí ustedes tienen alguno en su contabilidad, entonces ya están expeditos para hacer la deducción correspondiente. Los intereses por pagos indebidos. Cuando ustedes tenían una deuda IGB por 100, pero por error pagaron 120, hay un pago indebido de 20, pues. Hay un pago indebido de 20. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese pago indebido de 20? Yo puedo pedir la devolución o puedo pedir una compensación. Eso es facultad estricta del contribuyente. Si pido una compensación, bueno, hay un formulario 1648 y esos 20 lo compenso con otra deuda tributaria. Pero si pido la devolución, tendré que llenar mis formularios 1641, 49, perdón, y la administración tributaria evalúa y si está todo acorde con sus disposiciones, me va a devolver el dinero más un interés. Ese interés va a ser un ingreso para mí. Ya no me va a devolver 20, ojo, me va a devolver 25 seguro. En mi contabilidad, cuando yo hice el pago indebido, ese importe, esos 20 yo lo cargué a una cuenta por cobrar. Vamos a suponer la cuenta 16. 16 con abono a la cuenta 10. Ese se le asigna por el pago en exceso, ¿no? Por el pago indebido. Y cuando la SUNAT me devuelve, vamos a suponer que me devuelva 25 en vez de 20, que era el monto original, yo cargaría la cuenta 10 por 25, abonaría la cuenta 16 por 20 y los 5 que me está reconociendo como intereses, que el Código Tributario establece esta obligación, tendría que cargar a una cuenta de ingresos, la cuenta 77. Y con eso, fíjense cómo esa cuenta 77 es un ingreso que va a afectar el estado de resultados. Pero ya saben ustedes que ese ingreso de 5 no va a estar grabado con el impuesto a la renta. Es un concepto inafecto. De ahí que también tendría que ir a la casilla 105 y deducir esos intereses por pagos indebidos para que no paguen impuesto a la renta. No hacer esto significaría que la empresa esté pagando un mayor impuesto a la renta. Y eso sería perjudicial, ¿no? Si sabemos que no debemos pagar, ¿por qué estamos pagando? Es un error. Y eso no sería lo correcto. El drawback para aquellas empresas exportadoras. El drawback es un beneficio que el Estado, aduanas en este caso, le otorga al contribuyente que cumple con ciertos requisitos, ¿no? Con ciertos requisitos, como por ejemplo exportar utilizando ciertos bienes importados, ciertos insumos importados. Si yo importo insumos y con esos insumos fabrico un bien que luego lo voy a exportar, entonces el Estado me devuelve un porcentaje de esa exportación como droga, una especie de subsidio a la exportación, ¿no? Es un incentivo a la exportación. En ese sentido, ese dinero que el Estado me otorga por droga me va a generar un ingreso en mi contabilidad. Yo cargaría a la cuenta 10 con abono a la cuenta 75 o 9. Subsidios del Estado. Y fíjense cómo al hacer este asiento me va a afectar también el estado de resultados. Pero también hemos dicho de que cualquier beneficio que provenga del Estado en su calidad de ente regulador
esos ingresos no se grabarán como el impuesto a la renta, lo que incluye también al DROBA, no se graba. Por lo tanto, también tendría que ir a la casilla